día, estimados estudiosos. Sean ustedes bienvenidos a esta última sesión al respecto del sistema Common Rail, dando continuidad a lo que hemos venido trabajando en el aula de reparación de sistemas de inyección diésel, en donde esta será la tercera videoclase con la que cerramos en esta sesión, en esta asignatura como tal, en este ciclo. Se está enfatizando el sistema de los sistemas de riel común para hoy 23 de febrero del 2018. Bien, entremos en materia. Eh, Esta presentación corresponde a la de la primer videoclase, entendiendo que por su extensión se ha partido en tres. Hablábamos de que el sistema de inyección diésel, el sistema de inyección diésel electrónico de riel común, trabaja desde la construcción de una bomba que construye presión y que la distribuye en todos los émbolos. Y cómo ese sistema trabaja entre los 150 y los 1350 bares de presión, optimizando al máximo en función de mejorar el consumo o bueno, sacarle la mayor eficiencia posible al consumo, minimizando al máximo las emisiones eh, anómalas o que van en contravía del medio ambiente. Y este sistema es el que hace parte de la columna vertebral, del eje de los sistemas Euro 3, 4 y hoy ya vamos en el Euro 6. Bien, vamos a terminar de ver los sistemas de alimentación de combustible, el sistema de alimentación de aire, la catalización de los aires de escape y la recirculación de los gases del motor. De tal manera que el sistema de alimentación de combustible lo vamos a arrancar desde los más o menos dos o tres slides de la última sesión donde trabajamos. Vamos a trabajar desde los electroinyectores, de tal manera que hacemos un detalle de la cámara de combustión de los electroinyectores, entendiendo pues que están ensamblados en la tapa de cilindros e inyecta sobre el pistón, sobre la casa del pistón, del tipo de inyección directa. ¿Por qué recalco este tema? Porque durante el estudio de los diferentes tipos de sistemas de inyección encontramos que uno de los tipos es la inyección directa, y que en este caso particular para el sistema electrónico de riel común son gobernados desde una computadora, en donde los principales componentes de este elemento son la varilla de presión, la aguja, el surtidor y los ítems 9, 10 y 11, el volumen de control, el retorno de combustible y el conducto de control. Mm, También estábamos viendo cómo funciona, cómo es el movimiento, cómo es el sistema de alimentación de combustible, entendiendo pues que partimos del escenario del análisis desde la entrada de la mezcla de alta, en donde el electroinyector puede dividirse básicamente en dos partes, el actuador o pulverizador, que está compuesto por una varilla de presión, una aguja y un surtidor. Y por otro lado está el conjunto de la electroválvula de mando compuesta por una bobina y la válvula piloto. Pero ¿cómo es su funcionamiento? Entonces vemos que tenemos una primer fase, ¿de acuerdo? En esa primer fase vamos a partir desde una posición cero que la vamos a denominar, como lo dice el slide, la posición de reposo, en donde la bobina está desenergizada, por lo tanto está desexcitada, y el obturador está en posición de cierre, impidiendo la entrada de combustible. De acuerdo a la gráfica, F sub 2 es mayor que F sub 1. En ese orden de ideas, debido a la presión de la línea que actúa sobre el área de control y de la varilla, eh, la boquilla donde se genera la pulverización
Después de la punta de la varilla está cerrada, o sea, la varilla está en su extensión total, em, cerrando, impidiendo el paso del combustible y por lo tanto no hay pulverización. Después de que se energiza em, la bobina, pasamos a la posición de trabajo en donde se hace la apertura de la mezcla de alta depresión gracias a que hay una señal electrónica que hace que se energice la bobina, el electroimán por tanto se excita eh, generando que suba el obturador. El combustible del volumen de control fluye hacia el colector de retorno, provocando una caída de presión en el área de control. Al mismo tiempo, pues se presenta que la presión de la línea a través del conducto de alimentación ejerce sobre el volumen de alimentación una fuerza F sub 2 que es mayor a F sub 1, perdón, en este caso F sub 1 es mayor que F sub 2, generando que haya eh, un ejercicio retráctil de la eh, varilla, generando que entre el espacio que estaba cerrado entre la boquilla de pulverización y la aguja quede libre con unas milésimas de milímetro, las centésimas de milímetro y se genere pues el paso de la mezcla pasando por una pulverización, de tal manera que además de que obtenemos una mezcla a alta presión, también la obtenemos pulverizada. Pero hay un fin de ese ciclo de inyección, ¿cierto? En donde la bobina se desexcita y el obturador vuelve a cerrarse por el equilibrio de fuerzas, por esa diferencia de presiones que hay entre la recirculación de la mezcla, de tal manera que la aguja se devuelve y se sella contra la boquilla y se cierra o tenemos el fin de la inyección. Recordemos que en el inicio de inyección se genera hasta que vuelva a presentarse el mando eléctrico, que es el que excita el electroimán. Bien, sigamos adelante. Eh, Vamos a analizar ahora dentro del sistema de alimentación de combustible la bomba de presión, entendiendo que en esta gráfica donde se muestra una vista frontal con un corte que en su lateral se esquematiza de la mejor manera posible, tenemos una posición número 1 que corresponde al cilindro, una posición 2 a la excéntrica, una posición número 3 que es la válvula de admisión de platillo, el 4 que es la válvula de envío de bola, el punto 5 el pistón, el eje, el punto 6 el eje de la bomba, el eje de la bomba, el punto 7 la admisión eh, del- del- de la línea que viene del filtro, el 8 el envío de alta presión, el 9 el envío o la salida de, de baja, que en este caso es un retorno. Recordemos que este sistema se caracteriza porque tenemos dos bombas, ¿no? Una de baja, que es la que permite que la bomba de alta siempre esté purgada, siempre tenga fluido, permitiendo que no se presenten los fenómenos por la entrada de aire, o bueno, solamente aire en,
en las bombas. Listo. La bomba que estoy mostrando es del tipo Radial Jet, que tiene tres émbolos radiales. En este caso, esta es una bomba que tiene una cilindrada de 0.657 centímetros cúbicos. Además que está dirigida por una correa de distribución del motor, eh, liberándonos pues en ese caso particular de la necesidad de realizar una puesta a punto. Entendiendo pues que cada grupo de bombeo está conformado inicialmente por un pistón, que es el que tiene el número 5 en la imagen, que es accionado por una excéntrica, ya vimos que era la número 2. Dicha excéntrica es solidaria o está acoplada al eje, que es el número 6. Contamos además con una válvula de admisión de platillo, que es el número 3, y una válvula de envío de bola, de tal manera que la bomba de presión debe ser alimentada mm, con 0,50 bares como mínimo, que sería la presión de trabajo de la bomba de baja, entendiendo pues que el sistema de combustible está equipado con una electrobomba auxiliar sumergida en el depósito, eh, que cumple el papel de la bomba de baja. Aquí es importante entender que la presión máxima de trabajo es del orden de los 1350 bares, que la bomba de presión es lubricada y refrigerada por la misma mezcla durante su paso por la misma. Bien, sigamos adelante. Eh, el sistema de alimentación de combustible, aquí lo estamos viendo, la misma bomba de alta tipo Radial Jet. Esta es una bomba provista por una brida triangular de fijación al motor. Dicha brida coincide con la que se utiliza en otras bombas rotativas, permitiendo el montaje de la Radial Jet sin necesidad de mecanismos extra. eh, en donde vemos otras partes diferentes a las que habíamos visto. Entonces, empecemos desde el eje, que era el número 6 en el ejercicio anterior, que como vimos está sobre ese eje está ensamblado de manera solidaria la excéntrica, ¿de acuerdo? Que conecta con un empujador, que es el que mueve este conjunto de cilindro pistón que conecta con la válvula de admisión interna de la bomba, y que permite la entrega de la presión construida al sistema de alta, o que permite el retorno al tanque de combustible. Bueno, veamos algunas características de las bombas radial jet. Tipo, pues obvio, radial jet con elementos de bombeo radiales. Tiene tres elementos de bombeo. Tiene una cilindrada, como les comenté, de 0.657 centímetros cúbicos. Tiene un rendimiento volumétrico superior al 80% a 1000 bares. Mientras que trabajamos en una frecuencia de entre 500 a 3000 RPM de la bomba, que el campo de funcionamiento es de hasta 1350 bares, que la potencia absorbida es de 3.2 kilovatios a una presión de 1000 bares, trabajando a 3000 RPM. La velocidad máxima de alimentación es 3000 RPM, funciona con combustible a presión, con una presión de entrada de 0,5 bares como mínimo, y para esa presión requiere un caudal mínimo de 0.5 litros por RPM. De manera extra respecto de el caudal absorbido
por la alta presión. Y comentábamos cómo la refrigeración y la lubricación son realizadas directamente por el combustible cuando pasa por la bomba. Ahora hablemos de la regulación de presión. En este gráfico se muestran las diferentes componentes de un regulador de presión, en donde el número 1 corresponde al obturador esférico, el 2 a uno de los pernos de trabajo, 3 corresponde a la válvula, el 4 es el resorte de precarga, el 5 la bobina, el 6 el cuerpo como tal del regulador y 7 es un elemento que se conoce como ancla que conecta con el perno y el obturador esférico. Este tipo de reguladores se montan en las bombas de presión radial jet y son comandadas por la computadora de inyección. Regulan la presión de alimentación de combustible a los electroinyectores. El regulador de presión es la unidad de control de presión de la bomba. La regulación de la cantidad viene dada por la corriente eléctrica mediante una modulación de impulsos conocida como PWM por sus siglas en inglés que se dirige a la computadora. El regulador de presión básicamente no tiene funciones de cierre del circuito. El regulador de presión no se cambia, por lo tanto, en el caso de mal funcionamiento del mismo es necesario cambiar la bomba de presión completa, pues eso es una situación comercial. El motivo es la dificultad de probar el funcionamiento de dicho componente de manera individual. Respecto de los sistemas de medición del mismo, el sistema de regulación de presión pues tiene una resistencia del orden de 2.4 ohmios. Bien, veamos ahora la bomba de combustible auxiliar, la bomba de baja. Entendiendo pues que la electrobomba de combustible está inmersa, sumergida en el depósito de combustible, es la electrobomba volumétrica, de tipo electrobomba volumétrica de rodillos con motor de escobillas, en donde se genera luego que se energiza este tipo de motores, se excitan por imanes permanentes generando el torque que se requiere para la construcción de por lo menos los 0.5 bares de los que habíamos hablado, manteniendo una presión que evita que elimina la necesidad de purga de la bomba de alta. Bien, veamos el sistema de alimentación de combustible. En esta gráfica, el rotor, que es el número 1, gira arrastrado por el motor eléctrico, creando unos volúmenes que se desplazan desde el hueco de aspiración hacia la zona pues, de envío de salida. Dichos volúmenes están limitados por rodillos que durante la rotación del motor eléctrico se adhieren al motor exterior. La bomba tiene dos válvulas, una de retención para mm, evitar que se vacíe el circuito de combustible cuando la bomba está parada y otra de sobrepresión que recircula el envío con aspiración cuando se crean presiones superiores a los 5 bares. Por otro lado, la válvula multifunción que tiene como función primero la presurización del depósito, la retención y por otro lado la retención en caso de vuelco del vehículo. Pues mire, la presurización del depósito, pues respecto a la presurización del depósito, se trabaja entre 0.55 y 0.75 bares, utilizando una pequeña bomba generalmente de goma, conocida como fluosiliconada, que es ayudada por el borde de estanqueidad en este caso. La válvula está sujeta por un disco que generalmente es de acero inoxidable sobre una junta de estanqueidad. Cuando la presión en el depósito
supera el valor de setup o el valor prescrito, eh, vence la resistencia del resorte y la válvula sube, permitiendo que los vapores fluyan. Cuando la presión vuelve a los límites, o sea, estamos por debajo del punto máximo de setup, eh, el resorte hace que todo retorne a su posición inicial y seguimos trabajando como inicialmente se dio inicio. Pero por otro lado, la retención se presenta en condiciones de funcionamiento especiales y puede crearse básicamente una depresión en el depósito por efecto, primero, de variaciones térmicas, de consumo de combustible. En resumen, la función de la válvula mm, para este tipo de casos es eh, reintegrar la presión en el depósito mediante la introducción de aire. Una anomalía en esta función puede provocar funcionamientos irregulares e incluso puede llegar a parar el motor del vehículo debido a la imposibilidad de alimentar la electrobomba. En función de la, del desempeño, pues, de una válvula pequeña de pico de ganso que se encuentra sobre la parte de goma que es fluosiliconada. La estanqueidad en caso de que del vuelco del vehículo, consiguen información técnica en inglés como rollover. La función rollover impide que el combustible se salga del depósito en caso de un volcamiento del vehículo o en caso de que esté demasiado inclinado. ¿Mm? Durante el funcionamiento normal del vehículo, curvas, aceleraciones, frenadas, se producen saltos de combustible que pueden traducirse en la expulsión de gases, la elevada sensibilidad del sistema rollover impide esos riesgos. El ángulo de cierre de la rollover es del orden de los 33 grados, o para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Vamos a hablar ahora del filtro del combustible. Entonces, para entender el funcionamiento, veamos el ciclo completo de los diferentes elementos. En esta gráfica intento mostrar el sistema de alimentación de aire completo. Mm, Perdón, terminemos el tema del filtro de combustible. El filtro de combustible evita el paso, eh, como ya vimos, por las boquillas de pulverización de los eh, electroinyectores, impidiendo pues que se atasque en el sistema con pequeñas partículas que puedan viajar desde el tanque de combustible hacia el sistema de alimentación. En ese orden de ideas, el filtro de combustible hace una tarea fundamental al eliminar todos esos componentes que se puedan presentar y que puedan generar atascamientos, obstrucciones y sobre todo desgastes excesivos de algunas de las partes de los sistemas. Desgastes de boquillas, de agujas, que son sumamente costosos, que son sumamente eh, inconvenientes. Ahora sí seguimos con el sistema de alimentación de aire y esta gráfica lo que muestra es el sistema mm, desde el filtro de aire hasta el múltiple de admisión, pasando primero por el turbocompresor y luego por el intercambiador de calor. Entonces, en esta gráfica, el ítem número 1 corresponde al filtro del aire. Después está el ítem número 2, que corresponde a un medidor de masa de aire. El ítem número 3, que es un manguito
que permite la conexión con el turbocompresor. Pasamos luego al punto 5, que es el intercambiador, y pasamos al punto 6, que es el múltiple de admisión, ya pensando en la mezcla. El sistema de alimentación de aire tiene un sistema de circulación de aire y de los gases de escape, donde se aprovechan los gases de escape. Y esta gráfica lo que muestra, lo que trata de mostrar es ese ejercicio de cómo es el funcionamiento del recorrido del aire de admisión desde el filtro, como lo vimos en la gráfica anterior, con la letra A, y corresponde a este color azul claro, ¿de acuerdo? Entonces hay un acceso luego del filtro del aire que después llega al turbo, y se genera un cambio porque después del turbo tenemos aire a presión, después de la salida del turbo, o sea, la descarga del turbo genera una construcción de la presión en el mismo aire, eh, de tal manera que el punto, bueno, la línea C, que es corresponde de aire enfriado, después del intercambiador, para después pasar al punto D, que son los gases de escape y accionamiento del turbo, y mientras que el E es el circuito de los gases de salida al exterior, con dos elementos importantes: el número uno, el turbo, en este caso, y el número 2, el intercambiador de calor, conocido como intercooler. Bien, pero analicemos de una manera más juiciosa el turbocompresor. El turbocompresor está constituido por dos rotores a manera de turbinas que están montadas sobre un mismo eje, que gira sobre unos rodamientos flotantes lubricados mediante el circuito de lubricación del motor. Es importante entender que el aceite de lubricación elimina parte del calor de los gases de escape, porque son adquiridos por una turbina. El turbocompresor se monta una válvula del tipo Wastegate comandada por un actor neumático que permite regular el paso de gases a la turbina según la condición de la carga del motor. El turbocompresor produce, perdón, un mayor llenado de los cilindros, lo que a su vez genera una mayor potencia en el motor. El turbocompresor consta esencialmente de una turbina que gira a elevadas velocidades, estamos hablando de entre los 50 y 150 mil RPM, que aspira, toma aire a través del filtro, de tal manera que este fluye y desemboca en su centro. Bueno, bien, la turbina centrifuga el aire, incrementando la velocidad del mismo, otorgándole energía cinética o energía de velocidad, lo que demanda un trabajo mecánico, pues, para hacer esa construcción. Luego el aire a una presión del orden de 3 bares se introduce en secciones de paso crecientes en el sentido del flujo, que va en forma de caracol. De tal manera que desde este caracol y en sentido tangencial al mismo se divide la entrada del múltiple de admisión del motor, pasando para su enfriamiento por el intercambiador de calor. En ese orden de ideas, los gases de escape al salir del motor, que por supuesto está caliente y una presión determinada, ingresan tangencialmente a un conducto curvo tipo caracol de secciones decrecientes en la misma dirección del sentido del flujo. De aquí se introducen a través de los conductos a la turbina, en lo que la masa de esos gases conduce la entrega de energía. Esta energía se produce a través de una fuerza en sentido tangencial sobre la turbina. Por esta energía pues se genera el giro de la turbina a través de su eje para impulsar en este caso, la que está sobre su mismo eje, que es la turbina de compresión del aire proveniente de la atmósfera. Luego los gases de escape salen por el turbo del centro del compresor, claro, pero los aprovechamos
de manera importante. Los materiales en todas las piezas de las turbinas son aleaciones metálicas denominadas refractarias, que además de ser inoxidables, soportan y tienen una elevada resistencia a las temperaturas de trabajo, en donde estamos hablando que funcionamos entre los 800 y los 900 grados Celsius. El sistema de alimentación del aire, pues como vimos, tiene un turbo. Estas dos gráficas me parecen supremamente interesantes porque muestran la circulación del aire y los gases de escape sobre las dos bueno, sobre las dos turbinas que están solidarias a un único eje, de tal manera que aprovechamos las presiones y las temperaturas de unos gases, generando una aspiración de otro fluido en este caso. Bien, analicemos la válvula Westgate. En ese gráfico se hace el corte de la válvula Westgate, en donde el punto número 1 corresponde a la cámara del resorte y del diafragma. El 2 corresponde a la conexión con la presión de admisión, de color azul. 3, las aletas de enfriamiento. Ahí las vemos claramente que son unas superficies extendidas en función de maximizar la transferencia de calor. El 4, la válvula de desviación. El 5, la salida de gas al exterior, la zona de descarga. Y la 6, la regulación de tope. En resumen, la válvula Westgate es un dispositivo de derivación que se abrirá cuando la presión de la tubería de admisión sobrepase el valor de setup máximo que es determinado por el fabricante. Esta válvula es accionada básicamente por presión. Cuando se pasa de esa presión se genera la apertura de esta válvula mmm, a manera de seguridad del sistema. Aquí vemos cómo funciona la válvula Westgate en función de las dos turbinas, ¿cierto? Las dos turbinas que están sobre un único eje, en donde hay una salida de gases a alta presión que mueven una turbina, ¿cierto? Y después salen a la atmósfera a una temperatura más baja y a una presión más baja, pero esa construcción de torque hace que logremos desde otra turbina una aspiración de aire que se entrega al sistema con una presión importante, y aquí tenemos en la línea número 8 el trabajo de la válvula Westgate, que es una válvula de seguridad donde se hace un control de las presiones de los fluidos que están en el ejercicio en función de darle seguridad al proceso. Vamos a ver la válvula Westgate en dos escenarios, cuando la válvula está cerrada y cuando la válvula está abierta, ¿sí? Entonces tenemos el mismo esquema de funcionamiento en los dos escenarios, en donde el ítem número 1 corresponde a la entrada de aire por el filtro, a la aspiración de aire. El punto número 2 es el turbo con sus dos turbinas sobre un único eje. El punto 3 es la válvula de admisión. El punto 4 es la válvula de escape, ¿cierto? El punto 5 corresponde a la válvula Westgate. El punto 6 es el conducto de desviación de gases de escape. El 7 es la salida de escape, pero ya al exterior. El 8 es el conducto de aire a presión. Y el punto 9 es la turbina del turbocompresor. Bueno, entonces en esta primera gráfica es muy claro cuando la válvula está cerrada, ¿de acuerdo? Cuando el ítem 5 está cerrado y se genera esta dirección de flujo de salida, mientras que cuando la válvula está abierta puede haber
una salida de flujo que está antes de la turbina, permitiendo que los gases de salida no trabajen, construyendo más torque en la turbina, eh, de tal manera que cuando la válvula está cerrada, todos los gases de salida pasan por la turbina, construyendo más torque en la misma. Bien. Veamos ahora el turbocompresor de geometría variable, que es una configuración interesante. Este tipo de turbocompresores permiten, primero que todo, aumentar la velocidad de salida de gases de escape que llegan a la turbina con regímenes eh, inicialmente bajos de determinados tipos de motores, pero también permite disminuir la velocidad de los gases de escape que llegan a la turbina con regímenes altos del motor. Ese control de velocidad, que a la postre es un constructor de energía cinética, de los gases de escape, pues se traduce en que hay un mayor par motor con regímenes bajos o una mayor potencia máxima con regímenes altos. Es un elemento, pues, que como la gráfica lo muestra, se convierte en un elemento variable respecto del punto de entrada de los gases en la turbina, de tal manera que se aprovecha al máximo eh, el volumen de los gases que tenemos eh, cuando tenemos regímenes bajos del motor y que por medio de la geometría variable del punto de ingreso de estos gases a la turbina, que es constante, fija, eh, aprovechamos y construimos más torque en regímenes altos. Entonces, en esta gráfica podemos identificar que el punto número 1 es una corona porta álabes. 2, tenemos pues un álave con una determinada directriz, ¿cierto? El punto 3 es un aro de regulación que se mueve y hace que los álabes de directrices se ubiquen en una determinada configuración. El punto número 4 es el pivote guía. El punto número 5 es el eje de cada uno de esos eh, pivotes guías que modifican el ángulo de contacto o el ángulo de trabajo de los álabes directrices. El punto 6 es la guía de vástago de control y el punto 7 es el varillaje que hace la modificación sobre la corona porta álabes de tal manera que se genera esa modificación, ese cambio. El funcionamiento con regímenes de rotación bajos, pues básicamente la presión de sobrealimentación a bajas RPMs funciona como la gráfica que les estoy mostrando en este slide, en donde el punto número 1 corresponde a la turbina, que es fija, y el punto 2 corresponde, por favor tengamos en cuenta, a la ubicación particular de los álabes, que son los que son variables. En el punto 3 vemos o tratamos de identificar que tenemos una baja presión de escape desde el motor porque estamos trabajando con los regímenes de rotación bajos. El punto 4 corresponde a la presión de sobrealimentación, que es la mayor que podemos lograr gracias al movimiento de esos álabes variables para que haya un máximo aprovechamiento de los gases que en este caso vienen de un motor que está a bajas RPMs. Claro, a bajas RPMs y que está en un régimen bajo. Cuando el motor funciona en este régimen de rotación bajo, los gases de escape poseen una pequeña energía cinética y en esas condiciones una turbina convencional giraría lentamente, suministrando una presión de sobrealimentación limitada por lo anterior. En este ejercicio, básicamente lo que buscamos es que la turbina geométricamente variable gracias a los álabes variables
que tiene básicamente son unas paletas móviles, están en posición de maximizar el cierre de tal manera que se presuriza al máximo el fluido que mueve la turbina. La velocidad de los gases que se transmiten por el interior de la turbina se indica con un vector conocido como el vector W. Bien, ahora veamos el mismo funcionamiento de este tipo de sistemas de alimentación cuando trabajamos con régimen de rotación elevados. Noten la diferencia en la ubicación en la apertura de, de los álabes, que son los que permiten el ataque de los gases sobre los álabes de la turbina. Aquí es muy claro cómo cambian de posición de tal manera que cuando estamos a regímenes altos lo que hacemos es maximizar la presión de tal manera que mantenemos las RPMs, pero aumentamos el torque que obtenemos. Cuando aumenta el régimen de rotación del motor, pues básicamente lo que aumenta es progresivamente la energía cinética de los gases de escape, de tal forma que aumenta la velocidad de la turbina y por lo tanto la presión de sobrealimentación que actúa sobre la válvula de accionamiento neumático, el actuador, mmm, que como vimos en un gráfico anterior, se mueve por una varilla, abre las paletas móviles en función de la presión de sobrealimentación hasta alcanzar una posición máxima de apertura para obtener un aumento de las secciones de paso y la consecución, la consiguiente disminución del flujo de los gases de escape que atraviesan la turbina con velocidades iguales o mayores o menores que la condición de régimen bajo. Entonces aquí la velocidad de la turbina se mantiene, a veces hasta se disminuye y se ajusta un valor adecuado para el funcionamiento del motor en regímenes altos. Bien. El funcionamiento con regímenes de rotación elevados tiene un control de pulmón neumático de regulación que está conformado, como ya lo vimos, con unos álabes directrices, con un pulmón neumático, que es el punto 2 de esta gráfica, el punto 3, que es la electroválvula, y con la información que le enviamos a la computadora, pero de la cual recibimos órdenes sobre los actuadores. Bien, analicemos a continuación el intercambiador de calor. El intercambiador de calor puede ser de dos tipos. Bueno, primero entendamos que el turbocompresor produce un aumento de presión y de temperatura del aire. El primer efecto, el de la construcción de presión, es positivo en el sentido bueno, desde la óptica de lo que sucede en el motor, pero el segundo puede llegar a ser perjudicial. La elevación de la temperatura del aire básicamente se traduce en una disminución de la masa volumétrica, recordemos la termodinámica, de tal manera que cuando aumenta la temperatura disminuye la masa volumétrica, minimizando la cantidad de aire que entra al motor en cada ciclo. Una misma masa de aire ocupa volúmenes diferentes a temperaturas diferentes. Cuando más caliente está la masa de aire que entra al motor, menor será su volumen. La disminución de masa volumétrica de aire introducida en los cilindros del motor en cada ciclo produce una disminución de potencia que será mayor cuando mayor sea el aumento de temperatura. De tal manera que es importante enfriar este aire en función de mantener la misma masa volumétrica que ingresa en la mezcla. Los dispositivos de enfriamiento del aire denominados intercambiadores de calor comercialmente, o en la calle los conocen como los intercoolers, permiten enfriar gran parte del aire. Es importante entender, como les comentaba hace un instante, que hay dos tipos, el intercooler aire-aire y el aire líquido. Para las tecnologías aire-aire, pues tenemos que esos dispositivos de refrigeración se efectúan por el aire ambiente, que es el que al final
enfría el aire caliente. Entonces hay unos intercambiadores de calor que se exponen al aire ambiente, robando calor del aire que ya viene con la presión construida de la turbina de aspiración. Pero también hay otra tecnología que pues la define en este caso el fabricante, que es el intercambiador aire líquido, en donde la refrigeración de estos casos se efectúa a través de un radiador de agua con refrigerante. Ese sistema es muchísimo más eficaz que la refrigeración, o bueno, que el intercambiador aire-aire. Es importante entender que el sistema aire-aire es muchísimo más sencillo, pues, por supuesto que tiene menos consumo, porque cuando trabajamos con aire líquido necesitamos mover agua en un sistema de donde va a robar calor, se mueve por otro sistema en donde presurizamos ese líquido y vamos a otro intercambiador de calor que le quita calor al agua, la entrega al ambiente y el agua fría vuelve a pasar a robarle calor al aire que viene de la turbina. Bueno, eh, este gráfico de nuevo lo presento, que es el de la circulación del aire y de los gases de escape. Me parece supremamente atractivo en el sentido de que entiende uno cómo es el funcionamiento del sistema, partiendo desde que el punto A toma aire a baja presión desde, bueno, no a baja presión, no porque aquí hay aspiración, a la presión de aspiración a la salida del filtro de aire, de tal manera que aquí ya hemos retirado buena parte de las partículas de las mallas, de los filtros de este sí, del elemento filtrante, de tal manera que la turbina entrega aire a presión de la salida del turbo y lo entrega al intercambiador de calor, en donde sale con una pequeña caída de presión, pero con una temperatura más baja, de tal manera que entra el múltiple de admisión para hacer el trabajo de mezcla eh, y hacer continuo el ciclo diésel en este caso. Pero por otro lado están los gases que salen del múltiple de salida que mueven, que salen a una alta presión y alta temperatura, que mueven una turbina que es solidaria por un eje a la turbina anterior, a la aspiración y después salen a la atmósfera a una temperatura más baja y una presión más baja, pero hacen un trabajo importante en el ejercicio. Bien, vamos a continuación a hablar de la catalización de los gases de escape. Pues partamos desde la óptica del combustible, ¿de acuerdo? Entonces, el combustible tiene un número de seteno, tiene un golpe, se puede presentar un golpeteo del motor diésel y al final podemos encontrar humo en el escape. Pues básicamente el catalizador de oxidación, pues donde aproximadamente el 80% de los hidrocarburos HC sin quemar o solo parcialmente quemados se transforman en vapor de agua y en dióxido de carbono, CO2. Eh, Entendamos que el monóxido de carbono, el CO, es tóxico y se transforma en dióxido de carbono, en que los óxidos nitrosos, los NOx, no pueden ser reducidos por un catalizador, debido al exceso de aire que se necesita en el motor diésel. Para reducir esos NOx se produce una recirculación por parte del gas de escape EGR. Sobre las concentraciones de escape influyen el comienzo de inyección, la recirculación de gases de escape y, por supuesto, el catalizador. El número de seteno es una medida de calidad del combustible diésel. Cuando más corto es el tiempo entre el momento en que se inyecta el combustible y el instante en el que comienza a quemarse,
se denomina el periodo de retardo de encendido, tanto mayor es el número de seteno. En una medida de calidad con que se pueda encender el combustible y tiene importancia predominante, por ejemplo, para los arranques a bajas temperaturas, en donde se observa una mejoría en el calentamiento inicial para la combustión suave y uniforme. Por otro lado, se puede presentar el golpeteo del motor diésel, que normalmente mm, pues se da en todos los motores diésel tienen un ligero un golpeteo, ¿cierto? Similar a la detonación de un motor a nafta, porque el combustible se enciende perdón, por detonación. En los motores diésel la detonación anormal se debe a que el combustible se enciende con demasiada lentitud. Debería empezar a quemarse de inmediato después de que se inyecta. Recordemos que se inyecta pulverizado. Si hay mucha demora, resulta una acumulación de combustible, lo cual se traduce en que se quema con una fuerza explosiva, generando ese golpeteo eh, excesivo. ¿De acuerdo? Bien, miremos ahora el aspecto del humo en el escape. Hay dos posibilidades de coloración de los humos de escape de los motores diésel, negro o blanco. Entonces, el humo blanco se ve a gotas diminutas de combustible sin quemar. Pues básicamente se causa por bajas de temperatura del motor y desaparece cuando el motor se calienta y llega a su punto. Claro, si el humo blanco continúa, quiere decir que tenemos un problema, una falla. Pero por otro lado, el humo negro es causado por un defecto mecánico como un inyector defectuoso, un filtro de aire obstruido o por sobrecargas o sobrealimentaciones. El humo azul o gris no es tan común, pero se puede presentar, es el resultado de quemar aceite lubricante. Los motores diésel que producen, perdón, los motores diésel producen humo también tienden a quemar o a presentar ciertos olores y aquí hay que tener mucho cuidado porque algunas de esas características ya pasan a ser del orden de eventos cancerígenos. ¿Cuál es la influencia del sistema EGR? Veamos en este diagrama la influencia de diferentes configuraciones. En el número 1 tenemos los HC, los hidrocarburos. En el 2, el monóxido de carbono. En el 3, los óxidos de nitrógeno, los NOx. En el número 4, las partículas. Y la gráfica, o bueno, la barra número 5 que vamos a ver en 1, 2, 3, 4 escenarios diferentes, el, mm, los HC, los CO, los NOx, las partículas y el consumo de combustible en esos 4 diferentes escenarios. En el escenario bueno, en el escenario A, el primero, tenemos un motor con óptimo combustible, con óptimo desempeño, ¿sí? Tiene las características que estamos buscando, sacando la mayor cantidad posible de eficiencia al combustible, entregando la mínima cantidad de elementos contaminantes a la atmósfera. En el escenario B, noten cómo se reduce ostensiblemente la cantidad de partículas, cómo sube el consumo de combustible, entregando un aumento de los hidrocarburos y de los monóxidos de carbono y una entrega importante amplia de óxidos de los NOx. En ese ejercicio se presenta un retardo al comienzo de la inyección. Estábamos hablando hace un instante que lo conocemos porque el golpeteo típico que el motor debería tener es mucho más fuerte. En el ítem C tenemos un retardo al comienzo de inyección y EGR. Y noten ustedes cómo aumenta de manera exagerada la descarga de monóxido de carbono.
Y en el D tenemos un retardo del comienzo de inyección, EGR y catalizador, ¿sí? Entonces, aquí entendemos que si la alimentación de gases de escape a la cámara de combustión reduce el contenido de oxígeno, se reducen las emisiones de los óxidos nitrosos, NOx, si bien aumenta las concentraciones de las partículas determinadas en condiciones operativas. La dosificación de la cantidad de gases de escape de recirculación ha sido ajustada en función de ser muy exacta. Aquí vemos un ejemplo de un catalizador de oxidación. Básicamente, debido a que tiene un principio técnico, los motores diésel tienen que trabajar con exceso de aire, no son acumulados como los de los catalizadores de tres vías de los vehículos. De otro tipo de vehículos, los vehículos diésel están equipados con un catalizador de oxidación. El catalizador básicamente consta de un cuerpo cilíndrico u ovalado de cerámica atravesado por pequeños conductos, de manera tal que surge una gran superficie en el interior del cuerpo cerámico sobre una superficie que está metalizada, el material activo para la catalización. Por el contacto del material catalítico se transformarán gran parte de las sustancias nocivas contenidas en los gases de escape. El cuerpo de cerámica es de óxido de aluminio. Bueno, el cuerpo de cerámica tiene también óxido de aluminio y la carcasa del catalizador generalmente es de acero inoxidable. La recirculación de gases de escape, EGR, pues aquí está el ejercicio completo para que lo entendamos bien, como la computadora siempre tiene con sus sensores, están midiendo el, el- el aire comprimido frío, las temperaturas de los gases de escape, tiene control sobre el elemento actuador que es la válvula GR, eh, y mantiene una regulación de todas las lecturas eléctricas de sensores y actuadores en este ejercicio. La recirculación de gases de escape está destinada a reducir las sustancias nocivas. Pues el motor de inyección directo trabaja con mayores temperaturas de combustión que los sistemas de precámaras. A mayores temperaturas y cantidades de aire excesivas aumenta la generación de los NOx, por lo que este tipo de elementos son muy importantes. Aquí está el ejercicio completo de los componentes del sistema y vemos los componentes del sistema. Este gráfico me gusta mucho porque permite interactuar con todo el ejercicio como tal. Estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo. Esta videoclase está publicada para que la vean cuantas veces necesiten. Gracias y buen día.